Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, Michael. Buenos días al público. Aquí estamos para comentar estos temas. Gracias. Gracias a usted por ese contacto. En realidad, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta a futuro para que no sucedan episodios como lo que hemos visto hace algunos días, la semana pasada, en la ciudad de Trujillo, en estas construcciones, en estos malls, donde a veces la modernidad y el uso de los recursos los más económicos hace que la población esté en riesgo cuando van a estos centros? Sí, buenos días. Mira, yo no diría que el uso tiene que ver con la parte de que hubo ahorro o que se buscó la parte económica. No lo veo por ahí. Yo creo que era una instalación sólida, a pesar de que haya caído. Pero hay unas consideraciones que debemos tomar en cuenta y que a partir de un análisis empírico, quiero decir, por favor, porque yo, como muchos usuarios que hemos estado allí, y también como especialista, como arquitecto, yo soy calculista estructural también, además de ser decano en UCAL, soy arquitecto, soy diseñador, y he estado revisando las informaciones que han salido de los medios. Hay algunos medios especializados ahora en las redes que han mostrado los planos, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay algo muy importante a tener en cuenta, y que tiene que ver no con el diseño estructural. Yo el diseño estructural, estuve escuchando al ingeniero que desarrolló la estructura, una persona muy seria, muy capacitada, y que ha explicado la manera en que se construyó. Yo creo que no estuvo allí el error. El error, yo creo, por lo que yo he visto de los planos y por lo que he analizado, porque yo he construido mucho, no solo en Perú, sino en España y en México, y yo creo que lo que faltó revisar en las supervisiones, y me queda la duda si se puso desde el inicio, fue las bajadas pluviales suficientes, ¿ya? O bien orientadas, porque en los planos que hemos visto en redes, insisto, yo soy especialista, pero no he tenido acceso a los planos originales. Simplemente lo que se ha comentado en redes es que en esta figura el techo era casi un círculo, era un hexadecágono, que es un polígono de 16 lados, de los cuales 8 lados colapsaron. Quiere decir, el 50% colapsó. Y eso es muy raro, porque si hubiera habido un error de construcción, un fallo en el material, hubiera colapsado una columna, un vértice, pero fallaron 8 a la vez. Entonces, aparentemente, la bajada pluvial estaba en un punto de ese círculo, bueno, de ese casi círculo, en un punto. Ahí estaba la bajada pluvial. Pero si tomamos en cuenta que un círculo se apoya equivalentemente en cada uno de sus vértices, que además están al mismo nivel, quiere decir eso, que el agua tenía que correr hacia un solo punto. Pero ahí tenemos una complicación que yo no sé si el ingeniero estructural lo tuvo en cuenta, que era que llevaba una lona tensionada encima. Y parece que la lona tensionada pudo haber acumulado agua. Y miren, hay un dato interesante. La gente a veces no tiene en cuenta, y sobre todo en zonas costeras, que llueve poco, que 1 milímetro que cae en 1 metro cuadrado equivale a 1 litro. 1 milímetro de agua, 1 milímetro, una rayita que cae en 1 metro cuadrado equivale a 1 litro de agua. Claro. Entonces, pero es muy importante tener en cuenta. Arquitecto, a ver, lo que estamos hablando también es que han cedido estas estructuras de fierro y la gente se preocupa y se pregunta además, ¿cómo es posible que una estructura de fierro pueda ceder ante esta situación como lo que usted nos está mencionando, la acumulación de agua? ¿Es posible en todo caso que no se haya hecho un mantenimiento a esta estructura? Es posible, como digo, no he tenido acceso a los registros. Todas las estructuras tienen la obligación de pasar un peritaje de registro cada 2 años. Y estaba escuchando a la encargada del área de supervisión del Colegio de Ingenieros decir que no tienen los elementos suficientes a veces para hacer esta supervisión a fondo. Ella dijo, si yo tengo que subir una escalera a mirar el techo y la escalera está endeble, yo tengo familia, yo no voy a subir. Así lo dijo ayer, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta poner un poco más de cuidado.
en esta supervisión para que se supervise, y también lo dijo la decana del Colegio de Arquitectos, la arquitecta Lourdes, lo dijo muy claro, se necesita una inspección ocular, porque ir por abajo y mirar, bueno, sí, a veces se pueden ver las grietas, por supuesto, pero si el agua está emposada, porque llovió varios días, si se hubiera detectado a tiempo, no hubiera sucedido. Yo quiero decir al respecto, o sea, si el agua se acumula, como decía hace rato, 1 milímetro en un metro cuadrado, es un litro, pero ¿qué pasa? Que la superficie total eran 1.700 metros cuadrados. Entonces, eso quiere decir que en toda la superficie se podían acumular, si en un cuarto de la superficie se acumulara 5 centímetros de agua, equivaldría a 20 toneladas de peso. Wow. Era, Sí. ¿Era insuficiente, en todo caso, arquitecto, el número de bajadas pluviales que tenía el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo? No lo sé, yo no puedo afirmar eso porque no conozco los planos de primera mano. Aparentemente, o sea, empíricamente puedo decir, por lo que he visto publicado, pero por ahí debería ir la línea de investigación, yo creo. Y eso nos lleva a algo muy importante, que es lo que quería resaltar, mira. Y mire, público que nos escucha, como dueño de casa o como en nuestra propiedad, en nuestra construcción, o si alquilamos, miremos los techos, miremos que el agua tenga una bajada pluvial. Si mandamos a hacer un diseño para un comercio, para un techo, para un galpón, para los que mandemos a hacer un techo, pidamos una bajada pluvial. Depende de la superficie. Si es muy grande, 2, 3 bajadas pluviales. Tiene que haber bajadas pluviales. Se tienen que diseñar los techos. Y eso yo he visto que es una deficiencia de muchos, lamentablemente, de colegas arquitectos e ingenieros, que cuando diseñan, no diseñan los techos. Dicen, no, el techo es plano, ¿para qué lo voy a...? El techo se van allá arriba los aires acondicionados. ¿Para qué lo voy a diseñar? No, señor, se diseña el techo. En UCAL, por ejemplo, en los talleres de diseño, pedimos a los arquitectos que diseñen los techos. Los techos se diseñan, tienen unas escorrentías, tienen unos desniveles. Aunque sea techo plano, debe tener un desnivel mínimo de 2% para que corra el agua, y un punto de recogida del agua y un punto de bajada. Entonces, esa puede ser, es mi humilde recomendación para todos, que tomemos en cuenta las bajadas pluviales, porque se dice, en la costa no llueve, pero sí llueve, señores, y se acumula, y el agua acumulada pesa, como dije, 5 centímetros en un cuarto del círculo equivalía a 20 toneladas. Para que se haya caído una estructura de acero como las que había, y 8 se cortaron, con 3 que hayan fallado, el peso luego corta a las demás. Entonces, tenemos en cuenta eso. Ahora, arquitecto, lo que vemos hoy en día es que las autoridades, los alcaldes, por ejemplo, han tomado cartas en el asunto, están supervisando todos los centros comerciales, los moles que tenemos hoy en día en nuestra capital, y en la mayoría de ellos se presentan algún tipo de fallas. ¿No se ha tenido en cuenta la opinión de los arquitectos en la construcción de estos centros comerciales? Bueno, como sabemos, los arquitectos no firmamos planos estructurales. En Perú, en otros países sí, pero en Perú no se firman planos estructurales. Entonces, la responsabilidad estructural recae siempre en los ingenieros. Y habiendo un diseño, muchas veces, no sé si hubo, supongo que sí hubo un diseño de un arquitecto, por supuesto, pero en los planos estructurales, el ingeniero es el que lleva la voz cantante. Pero sí hay un criterio de diseño también de arquitectura, ¿no? Yo he visto que se han cerrado varios malls, y por algunas cosas mínimas. Yo creo que también digo que no panda el pánico, como se dice coloquialmente. Que no haya pánico, y que sí se revise seriamente lo que está pasando. Pero por favor, revisiones objetivas. Pueden usar drones para ver los techos, no hay que subirse también. Y esa característica de utilizar drones debería ser un hábito ya de las municipalidades. Tener un especialista en drones, porque para poder volar un dron hay que tener licencia, hay que tenerlo en cuenta, hay que llevar un curso, y que esa supervisión sea objetiva, ocular o en video con un dron, muy acuciosa, muy minuciosa, porque siempre hay señales. Cuando una estructura va a ceder, hay señales. Hay una gotera, hay una humedad,
hay una fisurita en el muro, hay una grieta. Entonces, tener cuidado con eso y la supervisión tiene que ser más exhaustiva. Y estas recomendaciones, arquitecto, no solo van enfocadas a los centros comerciales en el contexto de esta tragedia en el Real Plaza de Trujillo que ocurrió hace aproximadamente una semana. También tienen que ir a las viviendas porque producto de las lluvias Correcto. también se han acumulado agua en los techos. ¿De qué manera los dueños de casa deben de alertarse, de preocuparse para llamar de inmediato a algún especialista? Sí, mire, yo ahí quiero hacer una llamada de atención, porque si uno ve, ahora en Google Earth, afortunadamente se pueden ver ciudades completas a partir de estar viendo en Google Earth los planos de las ciudades, las ubicaciones, y la ciudad que tiene los techos más sucios, con más contaminación, con más basura, con más materiales, es Lima, una de las... ¿Por qué? Porque no hay una ordenanza, o si habiéndola no se respeta, de que hay que tener limpios los techos. Los techos tienen que estar limpios. La gente suele acumular cosas arriba, y eso no debe ser, porque cuando uno sube cosas al techo, esto lo voy a usar más tarde. ¡Wow! Eso cuando continúe construyendo. Pero se quedan ahí años, décadas, y luego ya no sirven para nada, y se convierten en chatarra, en basura. Hay que limpiar los techos, señor, limpie su techo, porque eso es una prevención. El techo tiene que estar limpio para que también ventile y se seque completamente. Y si tiene cosas, se acumula la humedad, se acumulan mosquitos y una serie de enfermedades. Y también deberíamos de dejar de lado estas costumbres de tomar el techo como si fuera un depósito. Muchas veces en los techos de las viviendas incluso se ponen hasta mesas de billar en una estructura que tiene por lo menos unos 60 años. Sí. O papel viejo. Por ejemplo, el papel es lo que más pesa. Y se acumulan cosas allá arriba y ese es un riesgo. Y recordar a la población, aprovechando este espacio, que agradezco mucho, que estamos en riesgo de sismo. Exacto. Estamos en un silencio sísmico que no por... Miren, es un tema bien delicado. A veces uno no quiere hablar de eso por lo tremendo que significa, pero hay que alertar a la población, hay que estar conscientes de que un sismo de magnitud fuerte nos puede traer complicaciones a las viviendas. Y un peso extra, un peso muerto que está allá arriba, que no sirve para nada, puede complicar mucho la existencia en el futuro. Entonces, tener el techo limpio, que haya aguas pluviales, que no se empose el agua, porque mire, pasa algo muy curioso. Cuando construimos, muchas personas van construyendo y dicen, voy a dejar las varillas y si me sobró algo de dinerito, voy a poner parte de los muros de arriba para cuando continúe construyendo. Y luego se quedan los muros allá arriba, y los castillos, las columnas, se queda todo allá arriba a medio construir, y todo eso es dinero perdido, porque con el tiempo ya, pasan años, cuando pasan años, muchos años, luego todo eso ya no sirve para construir, hay que irlo quitando, porque ya se ha deteriorado. Así la es. varilla, el acero se corroe, se oxida. Arquitecto. Sí. Claro, es importante la sugerencia que usted nos está dejando, porque claro, con el tiempo eso ya va quedando obsoleto y además se va debilitando, ya no tiene la misma consistencia. Arquitecto, yo quería preguntarle, de acuerdo a lo que ya acabamos de vivir la semana pasada en la ciudad de Trujillo, ¿qué recomendaría a las autoridades locales o cada cuánto tiempo se necesita hacer estas inspecciones? Porque lo que nos queda claro es que estas construcciones no son eternas ni tampoco tienen que pasar mucho tiempo sin una debida inspección. ¿Usted cada cuánto tiempo sugiere que se deba hacer ese mantenimiento o esta inspección? Ya está el reglamento, en el reglamento está la frecuencia, que es cada 2 años, eso debe mantenerse, pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Las épocas de lluvia están muy marcadas en el Perú, afortunadamente. Casi se sabe en qué meses va a empezar a llover, se sabe perfectamente. Entonces, antes de que empiece a llover, subirse a verificar los desagües pluviales, que estén libres de basura, de polvo, que haya una escorrentía fluida, porque las estructuras se calculan para que resistan hasta 30 litros por metro cuadrado de agua. Pero
si se deja que se acumule, pues se convierte en un peso tremendo. Entonces, supervisión. Hay que estar en pasó la temporada de lluvias, me subo a ver cómo quedó, sobre todo si tengo una lona tensionada que se cuelga, a ver cómo está, en qué condiciones está. Entonces, si hubiera habido una supervisión de esta naturaleza, no hubiera pasado nada, yo creo. Perfecto. Muchísimas gracias, arquitecto, por estos detalles y por las recomendaciones. Muchas gracias por su contacto con Radio Nacional. Gracias, Michael, estamos en contacto. Gracias al público que nos escucha. Buenos días. A usted, arquitecto, muchas gracias por esa comunicación y además importantes sugerencias, lo que nos ha dejado. Y atención a las autoridades, ojo, no descuidar además estas inspecciones, porque a veces, Michael, llega un alcalde, otro alcalde, y esas cosas que supuestamente son menores, entre comillas, imagínate lo complicado que puede ser cuando no se cumple la labor adecuadamente.